¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Bien, quiero presentarles un tema bastante interesante, y es que miren los rotativos que han estado saliendo después de esta reunión de seguridad en Múnich. Una disculpa, porque estamos viendo, por un lado están pintando el escenario donde pues en político dicen solamente existe un plan A, y ojo, palabras de Kamala Harris que fue para allá, ¿no? Una cuestión donde, bueno, tuvieron que cuidarla bastante para que no hablara además en el sentido de que ustedes saben cómo se comunica. Y bueno, decía, los líderes de la defensa temen un fracaso en Ucrania. Y es que los asistentes a esta conferencia de prensa de seguridad de Múnich estaban preocupados por la perspectiva de que Ucrania frente a Rusia y el compromiso estadounidense con Kiev. En cuestión, amigos, de dinero. Porque ya están viendo que todo esto se está desmoronando. Hay bastantes dudas en parte de Europa porque gran parte de estas naciones ya están entrando en recesión económica. Reino Unido, Alemania, Italia, España, vaya. En general se están viendo la perspectiva de lo que se está aprendiendo en Medio Oriente, donde la energía cada vez es más cara, donde obviamente esto de haber cortado el paso de la energía de Rusia hacia Alemania y de Alemania a repartirla al demás continente, pues bueno, que ha traído de consecuencias a sus naciones, sobre todo en la desvinculación de las cadenas de suministro de estas materias primas tan baratas que tenía Rusia y que es difícil encontrar en otros lados, como el caso también del uranio, que es importantísimo para naciones como Francia en la producción de su energía, ¿no? Porque es uranio enriquecido que es para las plantas, es el combustible nuclear. El tema de estar cortando lazos con China, que bueno, ha estado cayendo enormemente la cantidad de suministros que anteriormente vendía Alemania, por ejemplo, para China, se ha estado derrumbando. Estamos viendo que están en una seria crisis y obviamente ante este tema pues todos los políticos están bastante temerosos de que si en dado caso de que no quede Biden para la siguiente administración y que todo esto que está aún en ascuas, probablemente yo creo que sí lo van a aprobar, ¿no? El tema del presupuesto de dinero de los más de 61 mil millones de dólares para Ucrania, lo demás es para el caso Israel, para el caso Taiwán. Pero todo eso, si no se llega a dar, ¿qué va a pasar después? Porque estamos viendo a una Ucrania que depende plenamente de la ayuda occidental. Y esto plenamente es por el sentido de que, pues, ¿qué tiene económicamente ahora en el caso de haber perdido ya las zonas que previamente estaban sumamente industrializadas en el área del Donbass? Que está perdiendo gran parte de su capacidad para poder tener también la energía a buenos precios, y donde dices, ¿y ahora qué van a hacer? Gran parte de su juventud pues se ha ido tanto de este mundo como del país hacia otras partes de Europa, hacia otras partes del planeta, y donde obviamente van a decir, ¿para qué voy a regresar? ¿Para que me movilicen? ¿Para que me manden al frente? Todos estos videos que hemos estado viendo en redes sociales, ¿no? El día de ayer veía el de una chica que hablaba sobre cómo le habían quitado a su marido, que era el único proveedor de la casa, de toda la familia, etcétera, y que simplemente por haber bajado a donde estaba su estacionamiento, bueno, lo agarraron ahí y se lo llevaron, ¿no? A forciori. El tema de otros que han estado capturando y que bueno, en esta parte obviamente es un video propagandístico para ver que entre comillas qué buenas son las tropas rusas, pero no lo creo. En una intervención es muy difícil que esto suceda. Pues bueno, le hace una llamada a su mujer para decirle que está bien, pero que lo han abandonado en todo este movimiento por parte de sus camaradas. Y esto, muchas de estas cuestiones la hemos estado viendo, donde pues ya estamos viendo el desmoronamiento internamente también de el tema militar. Esto de haber sacado a Shoigu, el ex general de las Fuerzas Armadas de Ucrania, para poner a Syrskyi, este general que le llaman pues el carnicero por sus propias fuerzas, ¿no? Porque pues bueno, en muchas de las batallas que él ha tenido, ha mandado al frente a muchas tropas ucranianas sin ningún remordimiento. Entonces esto ha causado ya una división dentro de las fuerzas. Obviamente que lo pusieron ahí porque el anterior general era sumamente popular. Estaba también en cuestiones de querer temas políticos. ¿Por qué creen que les pongo esta fotografía donde está Jens Stoltenberg, Ursula von der Leyen, el ex asesor de Zelensky y un personaje al que Zelensky
detesta con mucho corazón. Y es precisamente a los Klitschko. Y discúlpenme, no es el ex asesor de Zelensky, es el hermano de Klitschko. Son hermanos, fueron exboxeadores, campeones del mundo de boxeo. Obviamente esto, aquí hay intereses, ¿no? Porque uno es el actual, ¿cómo se le dice? Alcalde de Kiev. Entonces pongan eso en perspectiva. Esta situación es, ¿quiénes pueden seguir a esto, no? ¿Quiénes pueden poner esta cara como líderes fuertes? ¿Se van dando cuenta? Entonces, esto ya está cambiando. El caso del Wall Street Journal, donde dice que nadie quiere que Ucrania gane. Trump se opone al paquete de ayuda, mientras que Biden nunca pide una victoria absoluta, ¿no? En este caso lo que podemos ver ahí es que, bueno, de cierta manera lo que escriben es, ni Trump ni Biden lo que quieren es que Ucrania gane. Mucha gente piensa que Joe Biden y Donald Trump tienen opiniones opuestas sobre el caso de Ucrania. Esto lo dice el Journal, pero si Biden está tratando de impulsar un proyecto de ley para financiar Ucrania, no puede hacerlo en gran parte debido al expresidente. Pero de hecho, ninguno de ellos lo que quiere es que Ucrania gane, señala el autor del artículo, porque en estas palabras dice, la política estadounidense está cayendo en una incoherencia estratégica. El expresidente está a favor de las intervenciones breves y únicas estadounidenses en el extranjero. Por ejemplo, el ataque con drones contra un objetivo en específico. ¿Se acuerdan con Tirán en 2019 cuando se torcieron al general Soleimani? Y bueno, que ha causado eso, Ojo con ello, porque tampoco es como que haya sido el único presidente que nunca hizo intervención. No, esa situación fue bastante grave. Considera los compromisos a largo plazo, específicamente los multilaterales, y únicamente los ve como gastos que involucren a Estados Unidos en operaciones militares de otros. Pero Joe Biden también es inconsistente. La operación especial rusa comenzó 6 meses después de la fallida retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, ¿no? ¿Se acuerdan que todo el mundo decía, bueno, está retirándose de allá, pero ¿cuál será el siguiente escenario? Porque eso ya llevaba 20 años. ¿Qué lograron? Ahora lo que estamos viendo es que en Medio Oriente están perdiendo toda esta situación del control de la zona. En el caso de lo de Israel, pues también ya no es lo mismo. En tiempos de inicios de los 2000, donde podían hacer y deshacer como quisieran, porque el respaldo estadounidense era tal que controlaba prácticamente el Medio Oriente. Hoy en día vemos que no han podido ni siquiera con los Houthis, donde ya han estado hundiendo barcos, ya han estado retirando tanto el Reino Unido como Estados Unidos a sus destructores, porque pues obviamente ya están viendo situaciones que no nada más son drones con los que pueden atacar, o pequeñas lanchas, pero que tienen la capacidad de hundir estos barcos y son bastante difíciles de cazar, que también han estado viendo cómo bajaron un dron MQ-9 de estos que cuestan más de 32 millones de dólares estadounidenses a precios de 2020, que ahorita obviamente son mucho más caros. Y que aparte, en este sentido ya empezaron a ver que tienen drones submarinos y acuáticos, cosa que esto ya pone en serio predicamento el paso del Mar Rojo. Y ahí obviamente estamos viendo que la economía de Israel está cayendo 20% en el último cuarto del año pasado, cuando iniciaba esta intervención. ¿Qué va a pasar ahora? Porque ya estamos viendo enero, sigue febrero, la situación cada vez se va complicando más en este sentido. ¿Qué va a pasar, no? Pues una vez más Estados Unidos va a tener que pues llenar este boquete económico, pero ¿hasta cuándo? Es mismo caso de Ucrania, ¿no? En el sentido de que sí, pero en el momento que se cierre la llave del dinero, como lo que estamos viendo ahorita, y es el por qué todos los líderes europeos ya comienzan a darse cuenta de esto, y vean Bloomberg, Europa puede que ahora sea la última esperanza de Ucrania, y eso da miedo. ¿Por qué? Porque Europa también está en una posición sumamente delicada, y si se prende todo el Medio Oriente, en el caso de Irán, si se cierra el estrecho de Hormuz, si el tema de los Houthis no para ya antes de quizás mediados de este año, ¿no? ¿Qué sucederá con toda la economía, no nada más de Israel, sino de Europa en general? Los va a poner en serios predicamentos. Y ojo, la administración Biden
temía perder a dos países importantes en su órbita de en los primeros 2 años. Era necesario fortalecer esta desmoronada autoridad estadounidense. Además, mientras apoyan a Ucrania, Biden puede atacar simultáneamente a Trump por apoyar a Putin. Pero a pesar de todo esto, Biden nunca presentaba a los estadounidenses una estrategia para la victoria en Ucrania. En este momento tal vez simplemente no esté físicamente preparado para esto, escribía el autor del artículo, y al mismo tiempo se esté viendo frenando por las divisiones dentro del Partido Demócrata, que se ve frenado por el hecho de que los ucranianos están recibiendo suficiente ayuda para continuar la intervención, pero no la suficiente para ganar. Entonces resulta que Biden apoya a Ucrania, pero no hasta el punto de lograr la victoria completa. Y Trump afirma que Ucrania no se le debe de dar nada más que préstamos, ¿no? Porque no nada más a ellos, sino a todos los que están dentro de la esfera europea bajo el paraguas estadounidense de la OTAN, ¿no? Les ha dicho, ya no debemos de estar apoyando con esto de dinero prácticamente a fondo perdido, sino préstamos, ¿no? No podemos seguir haciendo que se sigan aprovechando de nosotros. ¿Se han dado cuenta? Y ojo, porque es importante lo que ya destaca también el New York Times en este sentido. Mientras Putin amenaza, hay desesperación y cobertura en Europa. Hay un creciente reconocimiento de que el continente necesita urgentemente intensificar su propia defensa, especialmente ahora que Estados Unidos vacila, pero los compromisos aún no llegan. Y mientras que los líderes occidentales se están reuniendo en Múnich durante los últimos 3 días, el presidente Vladimir Putin tenía un mensaje para ellos. Nada de lo que han hecho hasta ahora, el tema de las sanciones, las condenas, los intentos de contención, alterarán sus intenciones de perturbar el mundo y el orden actual. Rusia ha logrado su primer avance importante en Ucrania en casi un año, tomando la ciudad, y lo ponen acá, en ruinas de Avdiivka, con un enorme costo humano para ambas partes. Y aquí vemos todos estos cadáveres tirados a lo largo de las carreteras, que son una advertencia, tal vez, de un nuevo rumbo de la intervención de 2 años, y que la sospechosa eliminación de Alexei Navalny en una remota prisión del Ártico ha dejado cada vez más claro que Putin no tolerará la disidencia a medida que se acercan las elecciones. Y ojo con esto, ¿no? Eso dices, ¿por qué se lo hubiesen torcido? Hicimos ya un video de ello. Lo interesante es ver cómo el caso de su esposa ahora ya ha sido elevada prácticamente a una de las mujeres más poderosas en términos de la lucha por la libertad, ¿no? La vamos a ver en documentales, la vamos a ver quizás hasta en la revista Time de la Mujer del Año y demás, ¿no? Van a estar construyendo esto, pero ojo. El descubrimiento estadounidense revelado en los últimos días de que Putin puede estar planeando colocar un instrumento nuclear en el espacio. Es un instrumento diseñado para borrar el tejido conectivo de comunicaciones globales si es que se presiona demasiado a Putin. Fue un potente recordatorio de su capacidad para contraatacar a sus adversarios con armas asimétricas que seguirán siendo un fuerte clave de su poder. Y ojo con esto, ya lo veíamos donde Scott Ritter decía, esto que sacaron Mike Turner fue sumamente irresponsable haber dicho este tipo de situaciones, porque empieza a exhibir al aparato de inteligencia, a las fuentes, a esto que pues todavía no tienen toda con certeza de si en verdad tienen estos instrumentos tan avanzados para poder hacer esto. No dice, oye, están prácticamente exhibiéndolos, ¿no? Esto puede ser muy complejo y puede empezar una carrera. ¿Y qué va a pasar? Porque entonces dirían, Estados Unidos también de cierta manera está en estos avances e iniciaría una carrera armamentista en el espacio. Cosa que desde los 60 era algo que ya se había afirmado. Oigan, no podemos lanzar al espacio situaciones en donde tengamos capacidades militares, ¿no? Solamente para comunicaciones y demás. Pero era donde dices, Estados Unidos, gran parte de su instrumentación militar a nivel internacional y todo, pues tiene mucha inteligencia allá arriba, ¿no? Para poder comunicarse en momentos de intervención, para poder estar guiando todo el centro de control a distancia. Si esto se corta, ¿qué pasaría? Pero eso ya lo vimos en el video pasado y es una situación donde puede poner ahora sí serios problemas a Estados Unidos. Sacar esto a la luz
el mezclar la política, la ideología con temas militares es sumamente peligroso. Y ahí lo sacaron. Bueno, en Múnich el ambiente era a la vez ansioso y desatado, mientras que estos líderes se enfrentaban contra confrontaciones que no habían previsto. Las advertencias sobre las posibles próximas medidas de Vladimir Putin se habían mezclado con una creciente preocupación en Europa de que pronto podría ser abandonada por Estados Unidos. Y la única potencia que ha estado en el centro de la estrategia de la defensa durante los 75 años. Amigos, sí, pues prácticamente la OTAN es Estados Unidos. Ellos lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron para que ellos aceptasen tener este vasallaje? Bueno, no te preocupes, no gastes tú prácticamente en tu defensa. Nosotros cualquier cosa te hacemos el paro, ¿no? Tú úsalo para tu desarrollo, para tus actuaciones sociales, etc. Ahora que les están diciendo no, ahora sí tienes que poner el 2% mínimo de tu Producto Interno Bruto para esto. Y ante la situación actual, ¿cómo le van a hacer, no? O sea, se está poniendo bastante serio y complejo. Mira, apenas pasaba una hora en la conferencia de seguridad de Múnich en la que las conversaciones no giraban hacia la cuestión de si el Congreso no lograría encontrar una manera de financiar nuevos instrumentos para Ucrania, que de ser así, ¿cuánto tiempo pueden resistir los ucranianos? Y aunque el nombre del expresidente rara vez se mencionaba, la perspectiva de si cumpliría sus amenazas de retirarse de la OTAN y dejar a Rusia hiciese lo que quisiese con sus aliados que consideraba insuficientes, se cernía sobre gran parte del diálogo. Y es esto. Él dijo, porque aquí no lo quieren mencionar, pero las palabras eran: si ustedes no cumplen con su palabra de estar invirtiendo 2% de su PIB en su defensa, nosotros no los vamos a ayudar. Ahora, sin embargo, estos líderes europeos también están pareciendo sentirse en una lentitud con la que se había reaccionado ante las nuevas realidades. Los planes europeos para la reconstrucción, sus propias fuerzas para una nueva era de confrontación, iban avanzando en una dirección correcta. Han insistido los líderes tras líderes, pero luego han agregado que van a tomar 5 años o más, tiempo que tal vez ya no tengan, si es que Rusia abruma Ucrania y el expresidente socava la alianza, que es muy probable que esto pase. Y sobre todo, todas estas perspectivas de cuánto iba a costar la reconstrucción se han estado yendo por los cielos. Ya no es lo mismo que el año pasado, ya han subido varios miles de millones de dólares más y puede seguir avanzando. ¿Qué tanto van a poder pagar en Europa? Porque lo estamos viendo como el descontento sigue subiendo. Esto de unir a la Unión Europea, dejen ustedes la OTAN, piensen, la Unión Europea, muchos países de la Unión Europea, no los gigantes, sino los pequeños, están muy preocupados porque entonces se les quitaría a ellos esta cuestión de poder beneficiarse del dinero de la Unión Europea y todo iría para allá. El tema, lo que está pasando ahorita en Polonia, donde ya están cerrando las vías de tren de comunicación para las importaciones a Europa del trigo, de los cereales ucranianos, donde obviamente es la nación más fértil de todo el planeta y donde dices, oye, no podemos competir con ellos. Ahora, la dureza del ambiente contrastaba marcadamente con lo que hace apenas un año, cuando muchos de los mismos participantes, como jefes de inteligencia, diplomáticos, oligarcas y analistas, pensaban que Rusia podía estar al borde de la derrota estratégica en Ucrania. Se habló de cuántos meses iban a ser necesarios para hacer que los rusos regresasen a las fronteras que existían antes de la intervención del 24 de febrero de 2022. Ahora, ese optimismo parecía prematuro en el mejor de los casos y ligeramente delirante en el peor. Nikolai Denkov, que es el primer ministro búlgaro, sostuvo que los europeos tendrían que extraer 3 lecciones de la cascada de problemas, porque esta intervención en Ucrania no se trata solo de zonas grises entre Europa y Rusia, argumentó, sino que también, si el mundo democrático que valoramos puede ser derrotado, y esto ahora se entiende bien en Europa. En segundo lugar, las naciones europeas se han dado cuenta de que se debe de combinar una fuerza en esfuerzos militares, no solo económicos, para poder desarrollar su propia disuasión. Y en tercer lugar, necesitamos separar la necesidad urgente de Ucrania en materia de municiones y defensa aérea de los objetivos estratégicos a más largo plazo. Que eso, amigos, es un video también que quiero hacer del tema, porque ya están saliendo muchos otros artículos importantes. En el caso, por ejemplo, de The Economist, ¿no?
donde están diciendo esto. ¿Acaso el futuro de Europa podrá ser de ellos? ¿No? ¿Puede defenderse sin los Estados Unidos? También Foreign Affairs había hablado de ello. Porque ¿qué va a pasar con todas estas naciones cuando pues Estados Unidos cambie de esta situación? Ahora, pero dada la retórica imperialista de los líderes rusos, decía Denkov, en este caso un largo plazo significa de 3 a 5 y un máximo de 10 años. Y es realmente urgente. ¿Aguantará Europa esta situación? Ahora, los funcionarios estadounidenses buscaron la familiar seguridad que el liderazgo y el compromiso de Washington permanecería sin cambios, pero no pudieron describir un plan de acción para Ucrania, cuando el Congreso todavía retiene fondos para más instrumentos de democratización, para luchar por la explicación de cómo lograr una paz sostenible después de lo que está pasando también en Gaza, porque es donde dice, oye, no va a volver el tema de la disuasión a como era antes del 7 de octubre, tanto para Israel como para la hegemonía estadounidense en la zona. Vean lo que han hecho los Houthis con los británicos y los estadounidenses en el Mar Rojo. Ahora, en el hotel de Bayerischer Hof, el escenario de la conferencia donde Putin advirtió en 2007 que el expansionismo oriental de la OTAN era una amenaza para su país. La viuda de Navalny hizo una emotiva aparición el jueves, horas después de que se supiera que su marido se había ido de este mundo, recordándole a los asistentes de que Putin tendría que asumir la responsabilidad de ello. Y ojo, lo que vimos, ¿no? Ya empiezan a construir esta nueva disidencia, en este caso, para tratar por ahí también seguir golpeando. Vienen elecciones este año en Rusia, pero hubo poca discusión sobre lo que Occidente podía hacer. Se habían impuesto casi todas las sanciones disponibles y no estaba claro si Estados Unidos y los europeos se iban a ver incitados a confiscarle los 300.000 millones de dólares aproximadamente en activos que Rusia imprudentemente dejó en el extranjero antes de la intervención. Y cuando se le preguntaba a un alto funcionario estadounidense cómo Estados Unidos iba a cumplir la promesa de Biden en 2021 de tener consecuencias devastadoras para Rusia si es que se torcían a Navalny en prisión, en una declaración hecha por el presidente Putin en una reunión de Ginebra, el funcionario se encogió de hombros, es decir, en este caso Joe Biden, ¿no? Dijo, no, pues eso fue hace 2-3 años, ¿no? Y así, los asistentes encontraban aburridos los compromisos asumidos por sus líderes. Esto lo decía Natalie Tocci, directora del Instituto de Asuntos Internacionales Italianos. Decía, Kamala Harris está vacía, está hueca. Olaf Scholz es un blandengue y Zelensky está fundido. Esto lo decía el vicepresidente estadounidense de la canciller alemana Olaf Scholz y el presidente de Ucrania de Volodymyr Zelensky. Hay muchas palabras, pero no hay compromisos concretos. Y es que me siento decepcionado y decaído por estos debates, decía Steven Sokol, presidente del Consejo Americano sobre Alemania. Había falta de urgencias y falta de claridad sobre el camino a seguir. Y no vi una fuerte muestra de solidaridad europea. Él y otros habían señalado que Emmanuel Macron, el presidente francés, también había faltado a la reunión, ¿no? Porque vaya, el problema al que se va a enfrentar Francia es terrible. Ya perdieron el Sahel. Ya incluso el ECOWAS, que es esta alianza pro-occidental en el caso de África por el área del Sahel, pues ya dijeron, bueno, vamos a dejar de hacer las sanciones a Níger, ¿no? Porque ya no pueden, y esto es muy atractivo para muchos otros, seguir este ejemplo y decir, nos queremos independizar y hacer una alianza ya de naciones para unirse, ya no estar separados. Esto en realidad ya los está preocupando. Y en Francia, sin eso, sin la energía rusa, sin el tema también de ese combustible nuclear, porque también muy importante lo que pasó con Níger, que ellos era de donde prácticamente se torcían prácticamente, que era 1/5 de ese material nuclear, ¿no? Lo obtenían a precio de saldo. Ahora tienen que pagar 200 euros por kilogramo, cuando antes eran algunos centavos. Mira, lo más sorprendente en las conversaciones sobre Rusia fue este reconocimiento generalizado de que los planes de modernización militar de Europa, anunciados por primera vez hace casi 2 décadas,
avanzaban con demasiada lentitud para estar a la altura de la amenaza que Rusia está planteando. La defensa europea era una posibilidad antes, pero ahora es una necesidad, decía Claudio Graziano, general retirado de Italia y expresidente del Comité Militar Europeo. Pero decir las palabras adecuadas no son lo mismo que hacer lo que se exige. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, junto con una serie de funcionarios de la defensa y de la inteligencia, se ven referido repetidamente a las recientes conclusiones de inteligencia, de que en 3 a 5 años Putin podría intentar poner una prueba de la credibilidad de la OTAN, atacando a uno de los países en la frontera de Rusia, muy probablemente a alguna pequeña nación báltica, que obviamente aquí no hay ni pies ni cabeza para esta afirmación, porque ¿en qué sentido tendría Rusia hacer lo que tanto han estado pidiendo para que ahora sí entre toda la OTAN a la intervención por la democracia? ¿Y en qué cabeza cabe ir a este evento en donde pues prácticamente sería una intervención nuclear, ¿no? Porque obviamente Rusia no podría contra toda la alianza ahora sí en su conjunto de lleno, ya no proxy, sino ahora sí les da justificación que buscaban. ¿Cómo? Ahora, la advertencia me había parecido generar una discusión bastante urgente sobre cómo prepararse para esa posibilidad. En la conferencia celebrada el hecho de que ahora 2/3 de los miembros de la alianza cumplieron el objetivo de gastar 2% de su Producto Interno Bruto en la defensa, frente a solo un puñado de naciones hace 10 años. Pero algunos reconocieron que este objetivo ahora era muy desactualizado, hablaron de inmediato sobre barreras políticas para gastar más. Incluso Stoltenberg advirtió que Europa seguía dependiendo de Estados Unidos y de su paraguas nuclear, que otras naciones de la OTAN no podrían cerrar esta brecha si es que Estados Unidos seguía reteniendo la ayuda militar a Ucrania. Pero la perspectiva de un menor compromiso estadounidense con la OTAN a medida que Estados Unidos recurría a otros desafíos como el caso de China, Medio Oriente, estaba concentrando las mentes. Porque obviamente, ¿qué interés tiene Estados Unidos en Medio Oriente? Es el principal, la energía. ¿Qué interés tiene Estados Unidos en el caso de Oriente? Ese es el Pacífico y el control para evitar que China siga creciendo y que todos estos corredores económicos se sigan expandiendo. Ahora, el interés en Europa, pues ya fue. El poderío europeo, su economía, su rival, su competidor, ya se acabó. ¿Se dan cuenta? Ahora, tenemos que lograr más. Y ojo, son mi interpretación. Cada quien es libre, ¿eh? Ojo con esto. Si quieren, no me crean a mí, pero ustedes analicen los eventos, busquen en las fuentes de información. Yo les voy a dejar acá en la descripción estas fuentes, New York Times, ¿eh? Ojo. Ahora, tenemos que lograr más en Europa, decía en la conferencia Boris Pistorius, ministro de la Defensa alemán. Pero cuando se le preguntaba si este gasto militar de su país debería de acercarse a 4% de su producción económica alemana, se mostraba reacio a comprometerse, dado que este es el primer año en décadas en que Berlín gasta el objetivo de la OTAN de 2% en el ejército. Mira, podríamos alcanzar 3% o incluso 3.5% finalmente, dependiendo de lo que esté pasando en el mundo. Y cuando su jefe Olaf Scholz subió al escenario, decía que los europeos necesitan hacer mucho más por nuestra seguridad, ahora y en el futuro. Pero se mantuvo alejado de los detalles. Decía haciendo campaña urgentemente en otras capitales europeas en impulsar más gasto militar. Pero la desconexión fundamental todavía estaba a la vista. Cuando los europeos pensaron que Rusia se integraría a las instituciones europeas, dejaron de planificar y de gastar ante la posibilidad de estar equivocados. Y cuando la actitud de Rusia cambió, no reaccionaron lo suficiente. Son 30 años de subinversión que regresa a casa, decía François Heisbourg, un analista de la defensa francés, quien los llamó les 30 Pareceus, que los 30 años perezosos de dividendos de paz posteriores a la Guerra Fría, en contraste con los 30 años gloriosos que siguieron de la Segunda Guerra Mundial. Kaja Kallas, que es la primera ministra de Estonia, decía que Europa tiene que reforzar sus defensas porque lo que realmente provoca a un agresor es la debilidad. Entonces Putin puede arriesgarse a atacar a un país como el suyo en un intento de fracturar a la OTAN.
pero si hacemos más por nuestra defensa, actuará como un elemento disuasor. La gente que rodea a Putin diría que no se puede ganar, no les hables de esto. Y lo que era importante que los europeos recordaran era que esta guerra candente en Ucrania estaba cerca y que podía extenderse rápidamente. Entonces, si crees que estás lejos, no estás lejos. Puede ir muy, muy rápido. Dmytro Kuleba, ministro de Asuntos Exteriores de la CDA de Ucrania, fue más contundente. Él decía, mira, creo que nuestros amigos y socios tardaron demasiado en despertar de sus propias industrias de la defensa y pagaremos con nuestras vidas a lo largo de 2024 para darle tiempo a sus industrias de la defensa en aumentar la producción. Ahí está, palabras muy así, ay, nos sacrificamos, pero sigan el ejemplo y sigan en la intervención. Qué terrible, ¿no? Como decía Lindsey Graham, pelearán hasta el último hombre. Si les damos las armas, el dinero, la tecnología, pelearán hasta el último hombre. Y que prosigue. Ya lo han estado comentando incluso ahora, de que es solamente un paso, una fase. Qué terrible, ¿no? ¿Quién ve por estas naciones? ¿Quién ve por en realidad solucionar estas cosas como adultos en la mesa de negociaciones? Y como lo decía incluso en su momento el mismo presidente francés, Emmanuel Macron, no podemos ver la seguridad de Europa sin la seguridad rusa y viceversa, ¿no? Para la Gran Humana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos amigos. Para la Gran Humana nos vemos hasta la próxima. Gracias a todos mis mecenas de Patreon, por favor, si ustedes pueden apoyar este canal, se los agradeceré de todo corazón que aquí en esta dirección me puedas ayudar. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, pórtense bien, que tengan excelente inicio de semana. Hasta luego.